Señores, buenas tardes. Hoy nos vamos a dedicar a la política, a lo que pasó en los últimos días a nivel nacional y provincial. Tenemos un informe sobre eso, que en unos minutos lo vamos a dar. Nos vamos a ocupar de las ciencias sociales, cómo funcionan en Tucumán. Y vamos a arrancar el programa tratando la cuestión de la justicia, tanto en el sistema de selección como en el sistema de enjuiciamiento. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes, un gusto verlo. Bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo doctora. estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Su nombre completo. María Cristina López Ávila. Cuénteme un poco de su vida. ¿Usted es tucumana? Soy tucumana, abogada, tengo 30 años de profesión. Ajá. En estos momentos soy representante de los abogados en el CAM. ¿Qué otra actividad tuvo, aparte de ser abogada? ¿Fue docente o no? Fui docente en un comienzo, en un primer momento cuando me recibí. El año anterior a esto estuve en la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán. Fui la primera mujer en 70 años en asumir como presidenta. Ahora, le pregunto... Soy mamá y tengo tres hijos. Bien. ¿Usted está en el CAM? Sí. ¿Cuál es su rol en el CAM? Soy representante de los abogados, soy consejera, representante de los abogados electa, habiendo asumido el 1 de octubre del año pasado. Ahora, vamos a hablar cómo se seleccionan los jueces. Sí. Un minuto. Hablemos de la situación de la justicia federal, las vacantes, ¿cómo están? Bien, sabemos, Germán, que la justicia federal es una justicia de excepción, ¿no es cierto? Al momento de analizar la situación actual de la justicia, tenemos que tener en consideración ese aspecto, para poder entenderlo, ¿no es cierto?, en contraposición de lo que significa la justicia ordinaria provincial, ¿no es cierto?, la superestructura de la justicia provincial. La justicia federal, en su estructura, si nosotros tomamos en consideración el TOF, es decir, el Tribunal Oral Federal, por donde transitan los enjuiciamientos penales, está en una situación de vacancia en un 100%. Es decir, el tribunal, integrado por 3 vocales, está hoy acéfalo, y está acéfalo desde hace bastante tiempo, en los 2 primeros, acéfalo a partir de la última renuncia con fines jubilatorios del doctor Jiménez Montilla, que ocurrió este año. Pero ya venía con vacantes desde 6 años atrás y 4 años atrás, con las renuncias y jubilaciones de los doctores Noli y Casas. Bien. En este momento el Tribunal Oral Federal está funcionando con jueces subrogantes de otras jurisdicciones, en particular con jueces de los juzgados, los tribunales orales de Catamarca y de Santiago del Estero, que tienen que atender, además de tener que atender sus propios juzgados, ¿no es cierto?, deben hacerse cargo de todos los procesos que tramitan ante el tribunal. Lógicamente, oral de Tucumán. Lógicamente, esto es una situación que reciente, de modo manifiesto el servicio de justicia, por cuanto los jueces subrogantes hacen un esfuerzo enorme en otorgar cobertura, digamos, a las causas, y lógicamente, además de atender sus propios juzgados, tienen que atender todas las causas que tramiten y de gran envergadura ante la jurisdicción de Tucumán. Lógicamente que también afecta enormemente el servicio, los derechos de la gente, ¿no es cierto?, de los justiciables, porque comprometen irremediablemente el derecho que tienen las personas sometidas a procesos penales a obtener una sentencia que defina la situación, digamos, su situación procesal en un tiempo razonable y sin dilaciones importantes. Y nos afecta a todos como abogados también, por cuanto los abogados como auxiliares de justicia, en primer lugar nosotros nos debemos a la gente, ¿no es cierto?, al servicio que le damos a la gente, no podemos otorgar resultados, y además, ¿no es cierto?, si bien tenemos vocación de colaborar con el semejante esfuerzo que están haciendo los jueces subrogantes, hay un límite por donde no se puede llegar a comprometer la defensa en juicio. Por ejemplo, uno puede recibir la propuesta de un juez que tiene que atender múltiples causas, ¿no es cierto?, de reducir pruebas, pero bueno, los abogados tenemos un límite, pero realmente toda la comunidad jurídica se resiente con esto, que situaciones de vacancia del TOF. Cortita, ¿los integrantes del TOF tienen relatores? No conozco, sí, deben tener relatores, pero son relatores de los juzgados subrogantes. Correcto. ¿No es cierto? Ese es el caso, digamos, eso es TOF. donde el proceso judicial es la última etapa, que es el juicio en Tucumán, en primera instancia. Vamos a los jueces federales. Bien.
En ese orden de estructura, ¿no es cierto?, Tucumán, en la jurisdicción de... Estamos hablando de justicia federal de jurisdicción Tucumán, ¿no es cierto? Bien. Los jueces de primera instancia en Tucumán hay 3 juzgados constituidos. Juzgado número 1, número 2 y número 3. El juzgado número 1 está vacante desde el año 2020. Es decir, el último juez titular fue el doctor Daniel Bejas, que luego pasa a la Cámara Nacional Electoral. Juzgado número 2 queda vacante cuando, por el ascenso a la Cámara del doctor Poviña. Juzgado número 3 está creado, está concursado con un juez titular, que es el doctor Díaz Vélez, el doctor José Manuel Díaz Vélez, que no asume en su juzgado porque no tiene una creación física. O sea, el juzgado no existe físicamente. Él ganó el concurso. Él ganó es juez titular de primera instancia del juzgado federal número 3, que está creado, pero no tiene estructuración, no tiene oficina, no tiene despacho. ¿Y qué hace él? Entonces él subroga el juzgado número 1 y número 2. Entonces nos imaginemos un solo juez federal para atender todas las causas que tramitan en la justicia federal, y aparte de ser un solo juez, el juez federal es multifuero en Tucumán. Entonces se ocupa de las causas civiles, penales, administrativas, leyes especiales, un juez para todo, y además las cuestiones electorales, porque el juzgado número 1 de Tucumán tiene competencia electoral. Sí. Entonces, un solo juez para atender 3 juzgados y una cámara de apelaciones que también es multifuero, que además de atender la propia jurisdicción por apelación de los 3 juzgados, tiene que atender las apelaciones que vienen de Catamarca y de Santiago, porque tiene su jurisdicción. Entonces nos podemos imaginar, en esta composición de la justicia electoral, con esta situación de vacancia, no puede menos que inferirse la situación de crisis de la justicia federal en jurisdicción de Tucumán. Eso estamos hablando de los jueces. Vamos a los fiscales. En la situación de los fiscales pasa algo parecido, ¿no es cierto? Tienen un problema de infraestructura enorme, ¿no es cierto? Están ubicados en lugares sin espacios importantes, y aparte de eso hay una mora por parte del gobierno nacional en terminar de implementar el sistema, ¿no es cierto?, del proceso penal federal, que implica el abandono del sistema del enjuiciamiento inquisitorio para pasar a formas más modernas del enjuiciamiento, que es el procedimiento acusatorio, donde se abandona el proceso escrito, lento, complejo, engorroso, y además de un juez que investigue y juzga, para pasar al sistema acusatorio. ¿Un juez o un fiscal? No, en el sistema acusatorio que define y traza el Código Procesal Federal actual. No, el que está sancionado hace 10 años, no está implementado. No está implementado en el único lugar que está vigente. En el único lugar que está vigente, el Código Procesal Penal Federal, que crea un nuevo sistema judicial penal, solamente rige ampliamente en el ámbito de Salta, en el ámbito de Jujuy, que dependen de la Cámara de Apelaciones de Salta. Está implementado en Mendoza y está implementado últimamente en Rosario, ¿no es cierto?, que estas situaciones vinculadas con el tema del narcotráfico hizo que rápidamente se implemente. Acá hay una mora por parte del Estado Nacional, hay un decreto de implementar, porque, es decir, esta crisis de la justicia se ve las vacantes, los problemas graves de infraestructura y el problema que no se implementa a nivel del proceso penal el Código Procesal Federal, Penal Federal. En febrero de este año, el Presidencia de la Nación, mediante un decreto de necesidad y urgencia, le pone toda la responsabilidad de la implementación, se la saca al Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación estuvo 10 años con una comisión bicameral que debía efectuar una implementación gradual y progresiva del nuevo código. Entonces, no lo hicieron, sale un decreto de necesidad y urgencia y le asigna esa responsabilidad al Ministerio de Justicia de la Nación, hoy doctor Cunio Libarón. ¿Para qué? Para que resuelva el problema de la infraestructura. Entonces, sí, tenemos toda esta situación de problema y tenemos la esperanza que en algún momento, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo de la Nación cumpla con su obligación constitucional de elegir de las ternas que tiene, porque el TOF tiene 2 vocalías concursadas y ternadas. Correcto. ¿No es cierto? Sí, que sí. están en manos del Poder Ejecutivo de la Nación, que tiene la terna
en sus manos sin remisión al Senado de la Nación. Bien. Poder Ejecutivo de la Nación tiene que cumplir con su Está bien, mandato eso es el top. constitucional. Vamos a los 1 y 2. El uno tiene un concurso que vence en octubre. El número 2 tiene un concurso que va a vencer en octubre del año que viene. Y el número 3 ya tiene su juez. Perdón, que vence en octubre, ¿qué significa el concurso? Que tiene que mandar los pliegos al Poder Ejecutivo. La terna, perdón. Tiene que terminar el concurso y mandar la terna. Bien. Pero no puede, Germán, el Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación estar 4 años para tramitar un concurso. Bien. Vamos a los fiscales. Sí. ¿Cómo es la situación de los fiscales en Tucumán? Y la situación de los fiscales en Tucumán tiene una problemática parecida, ¿no es cierto? Son pocos, son subrogantes y tienen básicamente un problema enorme de infraestructura. ¿Cuánto ¿No es cierto? vacantes hay? Dicen, no conozco exactamente el tema, pero dice que están en lugares con arrendamientos vencidos, no tienen ni dónde instalarse ni condiciones para trabajar cómodamente. A ver, el Servicio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación no depende del Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí. Es un cuarto poder a nivel de diferencia de la provincia. Eso no lo maneja el CAM, lo maneja la Presidencia de la Nación, ¿no es cierto? Pero el tema de los jueces que a nosotros nos interesa, que son los que imparten justicia, Bien. o sea, eso trae como correlato las demoras de las causas. ¿No sé? Y el problema del justiciable que no llega, ¿no es cierto?, a tener un juicio justo en un plazo razonable, Germán. Perfecto, doctora. Vamos a la provincia. ¿Cómo le va? ¿Cómo están los vacantes en la provincia? En este momento el proceso de selección que realiza el CAM se basa en un pedido de vacantes de acuerdo a cómo se van generando. Esto va mutando, no es algo fijo, sino que es a medida que se van produciendo vacantes. Por ejemplo, en este momento el CAM tiene en trámite 32 concursos y tiene previsto ya 3 exámenes para el segundo semestre. A modo de ejemplo, le puedo decir, el proceso que está realizando el CAM está cumpliendo al día. En estos momentos, ¿al día en qué sentido? Que son procesos ágiles, rápidos. Nosotros en el primer semestre del año elevamos 27 ternas, se produjeron 142 entrevistas y se tomaron 300 aproximadamente exámenes a todos los concursantes. Esto demuestra que es un proceso que está en trámite, que es un proceso dinámico, que da una respuesta a la sociedad y en un tiempo rápido y expedito, porque, como le digo, las vacantes no es que se terminan, sino que se siguen produciendo a medida que hay corrimiento en el Poder Judicial. Le pregunto esto, ¿por qué a veces permite el CAM que una persona se presente en 5 concursos, uno civil, un penal, un comercial, un familia y sucesiones? En algo tiene que ser especialista, o se supone que el juez tiene que ser un tipo especialista en algo. No puede ser un multijuez. Bueno, para... Mire, han creado un código especial familia y sucesiones, código especial civil, código. Entonces, ¿para qué creamos si vamos a tener jueces de polirrubro? No, yo no le llamaría un juez polirrubro. A ver cómo lo llama usted. Yo a lo que voy es lo siguiente: cuando un abogado se recibe, está capacitado para cualquier tipo de rama del derecho. De ahí en más uno puede optar por distintas especializaciones. El CAM, como un proceso de selección, no puede vedar ni puede determinar si, por ejemplo, a la doctora se presenta para un determinado concurso, ella es capaz o no. Para eso hay un proceso de selección de jueces. Y ese proceso de selección de jueces dirá si esa persona es capaz o no. Entonces, en base a eso se va a reflejar en los exámenes, porque se hace un cotejo de oposición y de antecedentes. Entonces, en base a ese cotejo que se realiza, yo lograré demostrar en cada concurso que me presento si estoy capacitado o no para ese rubro. ¿Cómo lo demuestro? Por ejemplo, con los antecedentes que tengo. Si tengo un menor número de antecedentes en un rubro, como usted me dice, familia, penal, civil, no voy a tener un buen puntaje, pero ese proceso de selección hay que respetarlo porque estamos en un proceso democrático. Entonces nosotros como CAM no podemos vedar a ningún profesional que pretenda, digamos, porque está en su legítimo derecho de concursar y obtener un resultado. Ahora ese resultado va a depender de su capacidad para rendir el examen y de sus antecedentes. Entonces será el proceso de selección de jueces con los jurados lo que evaluarán si ese abogado, digamos, está capacitado o no para el cargo. Y de ahí se evalúa una lista de concursantes y tiene un número X en una lista que se evalúa y en base a eso se remite al Poder Ejecutivo. Te pregunto, sí. No sé si usted fue alumna de Fernando López Zavalía, quizás no. No. Bueno, uno dice, Sí. mirá,
Fernando López Zavalía, era civilista. Él no le hablaba ni de penal ni de familia, él hablaba de civil. Civil 3 y 4. Entonces, usted sabe quién es especialista, no sabemos. Usted sabe lo que yo le pregunto, doctora. No es que, muchacho, decirle a los muchachos abogados, especializate en civil y sea un buen juez de civil. Especializate en familia o andá a concursar familia y sucesión en la facultad, ser docente y venir a ser juez, pero hay que poner un filtro. Yo creo que el polirrubro que existe en la justicia provincial no puede existir, o se presentan los concursos, lo enseñan ahí, ya está en otro. El día pasado estaba acá Orellana y decía, tenemos que parar eso, tengo una ley que diga, a ganar un concurso por lo menos tiene que ir 5 años o 10 años en ese cargo para presentarte de vuelta. Es como diciendo, yo me presento. Creo que yo no lo veo así, yo lo veo más como que no nos olvidemos que este es una institución que con el tiempo uno puede ir ayornándose y viendo errores o cosas que quizás haya que pulir o haya situaciones que haya que mejorar. Yo creo que todo es perfectible. Usted dijo hace rato que hay nuevos códigos, hay código procesal de familia, hay código procesal laborales. Entonces, lo que nos demuestra que el derecho tiene esa particularidad y las instituciones tenemos que tener esa facilidad de ver si hay algo que no está resultando, ¿no es cierto?, ver cómo lo podemos ir modificando. Pero nosotros, de lo que vemos nosotros en el diario, digamos, en los concursos que se presentan, entonces a lo que voy yo, que si esas personas, después del proceso de selección, resultan con un buen puntaje, entonces esa persona estaba capacitada para ese concurso. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Bueno, esperemos haber aportado en algo para saber cómo está la justicia provincial y la federal en Tucumán. Vamos a una pausa y ya volvemos.